Hace tiempo que no lo hacemos. Y bueno, yo te había preparado el tema, ya tenía listo el mensaje de la serie que estamos viendo, pero el Señor me llevó a que toquemos este mensaje que lo habíamos visto el año 2019. Ahí vimos Santa Cena o simple ritual, como pregunta, para que nos lleve, cierto, a reflexionar qué es lo que realmente es la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Ya? Y vamos a estar viendo Primera de Corintios 11 en adelante. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí es Pablo el que está hablando, ¿cierto?, a la iglesia en Corinto. Le está diciendo que ustedes se están reuniendo para lo peor. Imagínense una iglesia, sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que en su mayoría, ¿cierto?, tenían dinero, eran personas pudientes. Y dice Pablo acá que no los alaba. ¿Por qué? Porque ellos se habían desviado del verdadero sentido de lo que era la reunión de los santos. Continúa diciéndoles, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Que eso es común, ¿cierto? En todas las iglesias van a haber divisiones. Y esto habla de partir o de dividir algo. En este caso, ¿cierto? Las divisiones se dividen las relaciones. Primera Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los de Cloé andaban ahí, ¿cierto?, llevándole cagüines a Pablo. ¿Está bien eso, no? No son cagüines, hermano. ¿Por qué? Porque era verdad. Y Pablo era el encargado de esa iglesia. Entonces está bien lo que hacían los hermanos de Cloé. Decirle, Pablo, en Corintio hay problemas en la iglesia. Hay entre vosotros contienda, le dice. O sea, los hermanos estaban peleándose unos con otros. Repito, hermano, habían perdido el verdadero sentido de lo que es la reunión de los santos. Por aquí está hablando de la iglesia. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y los más elevados, ¿cierto?, decían, yo soy de Cristo. Soy mayor que todo esto porque yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Había una, eh, había una desviación, hermano, porque ellos estaban siguiendo a los hombres. Así como muchos cristianos hoy en día, ¿cierto?, tienen sus pastores favoritos del internet, los pastores famosos. Aquí ellos están bien. No, a mí me gusta Apolo, me gusta la retórica, predica tan lindo. No, a mí me gusta Pedro, porque él fue el primer papa, así que me gusta más Pedro. Y como le dije, los más elevados dicen, no, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo. Eso está bien, ¿cierto? Porque nosotros seguimos a Cristo, nos seguimos a pastores, nos seguimos a líderes. Si bien, ¿cierto? El mismo Señor puso pastores en las iglesias para que enseñaran a la iglesia, no para que los siguieran, no para que fueran famosos, ¿ya? No para que se llenaran los bolsillos como lo hacen hoy en día muchos pastores. Entonces, continuando, dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso, dice Pablo, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esta palabra preciso, dei, del griego, y habla de una necesidad, de una obligación. O sea, tienen que haber pleitos, tienen que haber contienda, disensiones entre los hermanos. Y esta palabra disensión habla de una desunión, jereomai, del griego, preferir o escoger. Entonces dice, hay entre vosotros disensiones, se están aislando el uno con el otro. Y es necesario. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o sea, los que resisten la prueba, o sea, los que continúan adelante, los que van a seguir, ¿cierto?, yendo a la iglesia, mirando al Señor por sobre todas las cosas. Ese es el punto acá, hermano. Cuando hay desunión entre hermanos, podemos observar dónde está puesto el corazón de cada uno. Y ahí veremos, ¿cierto?, si se practica el perdón, la misericordia y la paciencia.
que muchas veces nos falla, la paciencia, ¿cierto? Del amor al odio, ¿cuánto hay? Dicen que hay un paso. Yo digo que, ¿ah? Sí, una palabra, un milímetro, un paso es mucho para pasar del amor al odio. Y lo sabemos nosotros muy bien. Todos nosotros hemos pasado por eso, ¿cierto? Sobre todo con nuestras esposas o esposos, las mujeres. ¿Por qué se ríe si es cierto? Yo puedo amar a mi esposa en la mañana y en la tarde quiero matarla, quiero estrangularla. Y tanto en el matrimonio, hermano, como en todo ámbito de la vida, nosotros debemos practicar lo que dice Pablo acá, que es el perdón, la misericordia, la bondad. No se esconda el sol, ¿cierto? Que es típica frase no frase, sino escritura que citamos cuando estamos enojados. Que no se esconda el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Porque cuando le damos lugar al diablo, cometemos muchos errores, hermano. Cometemos errores en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en las amistades, en la iglesia también. Y eso no lo podemos permitir. Porque dice acá que es necesario que esto suceda para que veamos quién realmente resiste la prueba, quién realmente está haciendo el trabajo como Cristo, está siendo un cristiano. Entonces siempre esperaremos a nuestra expectativa, será que los pleitos entre cristianos se solucionen, no que pasen más allá. Pero muchas veces aflora ese viejo hombre o esa vieja mujer que nos traiciona en las pasiones, ¿cierto? Aflora ese viejo hombre que dice Pablo que tiene que estar atrás, que quedó atrás. Y a veces nos alcanza, nos pilla y nos toca el hombro. Ese viejo hombre, el cual debemos dejar atrás nosotros, hermano. Cuando decimos ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿A qué nos referimos con eso, hermano? Es bonita la frase, ¿cierto? Hermosa. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aleluya, hermano. Cuando decimos eso, hermano, estamos diciendo que todo el amor de Cristo también está en mí. Todo el amor de Cristo. Y si es así, debo entregar yo ese amor a mi prójimo. Y si es así que ya no vivo yo y Cristo vive en mí, debo demostrarlo. Debo demostrarlo. ¿Cómo? Con hechos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No dice acá que debemos apuntar o señalar al hermano. ¿Viste el hermano? ¿Viste lo que hizo? Ese es el que está allá. Hizo tal y tal cosa. La escritura dice que debemos restaurar al hermano cuando peca, cuando falla, porque somos todos pecadores, hermano. Usted no es mayor que yo no soy mayor que usted. Siempre va a haber algo, ¿cierto? O vamos a pisar la cola. Pero los hermanos, ¿qué deben hacer? Restaurarlos. Con espíritu de mansedumbre, dice acá. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se fija? Al final todos podemos caer en el pecado, porque podemos señalar al hermano, pero también podemos cometer ese pecado nosotros algún día y caer. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es el amor. Lleven los unos con los otros las cargas de los hermanos. Sobrellévense. Debemos hacerlo entre nosotros. ¿Por qué? Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice acá Pablo. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Sabemos a lo que se refiere eso, ¿cierto? Sembrar para la carne, que son cuando hacemos más los deseos de nuestra carne, de nuestra pecaminosidad, que lo de lo espiritual. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso segará el que siembra en el espíritu. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien, hermano. ¿Mayormente a quién?
a los de la familia de la fe, a la iglesia. En primer lugar, cuando partimos, parte del prójimo, que es el que duerme al lado tuyo. Después tus hijos, después los familiares. Después, ¿cierto? Ahí viene los amigos, pueden ser los conocidos, después los vecinos, el que pide moneda en la calle, no sé, hermano. Ahí, ¿cierto? Pero comienza con el prójimo, que es el más cercano. Debemos hacer el bien a todos. Y así mostrar, ¿cierto?, nuestra capacidad espiritual para hacer el bien, para cumplir la palabra del Señor, porque cuando nosotros hacemos un bien a un hermano, no estamos haciendo nada de más porque Dios nos preparó de antemano para hacer buenas obras, para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando usted haga una buena obra, no se jacte, no se sienta bien. No sienta, oh, que me encanta ayudar, me siento tan bien cuando ayudo. Eso es jactarse, hermano, porque debemos no sentirnos bien, sino que gozarnos de que Dios nos da la oportunidad de poder hacer eso. Y gozarnos en Él, en el Señor. No en que yo lo pude hacer, no en que yo hice esto o lo otro. Después continuamos, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren los modelitos. ¿Por qué? O sea, pues ¿qué? ¿No tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. Estaba enojado. Era la cena del Señor, pero lo tomaban ellos como una fiesta, una parranda, comamos, bebamos. El que no tiene, perdió nomás. Ya se acabó la comida, me la comí toda yo. Me tomé todo el vino, me comí toda la carne, y el que le faltó, no importa. ¿Por qué? Porque dice acá, menosprecié la iglesia de Dios y avergoncé a los que no tienen. Estaban bien perdidos los hermanos corintios, hermano. Bien perdidos. Había un grupo de personas, ciertamente, en la iglesia que se había olvidado del verdadero sentido del cristianismo. Y eso es lo que no podemos nosotros olvidar, hermano. ¿Cuál es el verdadero sentido de la reunión que tenemos nosotros hoy? ¿A quién venimos a ver? ¿A quién venimos a adorar? A nuestro Dios, al que nos salvó, al que nos tiene con vida hoy, al que nos tiene en pie, al que nos permitió llegar el día de hoy acá. A Él venimos a alabar, a Él venimos a servir. El verdadero cristianismo es ese, hermano. Venir a alabar al Señor y ser luz para el mundo. Como dice Mateo 5 que estamos viendo, ¿cierto? Que después también vamos a ver esos temas dentro de la bienaventuranza. Vamos a continuar en ese mismo capítulo viendo la sal de la tierra, la luz del mundo, la perla de gran precio, ¿ya? Que también lo habíamos visto, pero hace hartos años. Pero va de la mano con lo que estamos estudiando ahora. Y no crea que yo lo busqué para enseñarlo, hermano. Estaba ahí revisando unas cosas y ¡pum! Apareció. Y temas que yo creía que estaban perdidos, hermano. Y Dios los puso ahí en mi camino para que los volvamos a ver, hermano, con otro enfoque. Porque han pasado hartos años, ¿cierto? Y hemos aprendido muchas cosas. Entonces, hermano, el verdadero sentido del cristianismo y la reunión de los santos ellos lo habían olvidado. Prácticamente asistían a una reunión social donde podían comer, embriagarse y solo estaban alimentando la carne y no el espíritu. Hay gente que es así, hermano, va a la iglesia porque es como, el día domingo no tengo nada que hacer, voy a la iglesia. Converso con los hermanos, compartimos algunos chismecitos por aquí y por allá, nos dan cafecitos, lo paso bien un rato y después me voy a la casa. Cuando el verdadero sentido es venir a alabar al Señor, venir a darle gracias a Él por todo lo que nos ha entregado, hermano, en nuestras manos. Adorarle con una alabanza, ver a los hermanos, si necesitan algo, si nos falta algo, cómo están. Ese es el sentido de todo esto, hermano. Entonces Pablo acá nos muestra una iglesia completamente carnal. Contradictorio, ¿cierto? Una iglesia carnal. Cuando la iglesia debe ser 100% espiritual. Una iglesia egoísta, una iglesia egocéntrica. Es completamente lo contrario a lo que debe ser una iglesia.
Luego Pablo acá les enseña el verdadero sentido de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Memoria de quién? De Cristo. En memoria de Él, hermano. Cuando celebramos la cena del Señor lo hacemos en memoria de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Entonces, ¿Santa Cena o es un simple ritual lo que hacemos? Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nuevamente lo dice. Sabemos a qué se refiere con la partición, ¿cierto?, del pan. Que él estaba anunciando su muerte, él estaba anunciando que su cuerpo iba a ser molido. Y asimismo el vino, representando la sangre de Cristo, él lo hacía en representación de la sangre, de toda su sangre que iba a ser derramada. Entonces, todo esto lo hacemos en memoria de nuestro Dios. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, hermano? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de mí? ¿Del pastor, del líder, del que toca bonito, del que se equivoca? ¿De quién se trata, hermano? Se trata de nuestro Señor, de Cristo. Porque Él lo dice, háganlo en memoria de mí. Porque Él fue el que pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz, hermano. Su cuerpo, dice, como dice Isaías, fue molido, desfigurado. Derramó cada gota hasta la última gota de sangre en aquella cruz. Y así como Él derramó todo eso, hermano, nosotros también debemos esforzarnos cada día para que nuestra vida sea derramada hacia Él. Ser un ejemplo, ¿cierto?, para la gente en el mundo, que digan que somos verdaderos cristianos. Aunque siempre van a haber los malintencionados, ¿cierto?, que hablan de la gente cristiana o hablan de personas que dicen que son cristianas. La Escritura nos dice claramente que debemos preocuparnos cuando las acusaciones son ciertas. Cuando es mentira o son calumnias debemos obviarla, dejar todo ahí. No calentarnos la cabeza, como decimos nosotros. Entonces todo esto se trata de nuestro Jesús. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso se hace, hermano. Eso es lo que hacemos nosotros, o lo que debemos hacer nosotros a diario, es anunciar la muerte de Cristo, que ese es el Evangelio. A eso se refiere cuando habla de la muerte del Señor, anunciáis. Porque sabemos que la salvación viene por medio de ese sacrificio. Entonces anunciar esta muerte también es mostrarlo a Él en público, públicamente, y dar a conocer que Él murió por mí y por todo aquel, cierto, que creerá. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta palabra indignamente es irreverente o inapropiadamente. Anaxios es la palabra en el griego. Entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto habla de la culpa de la muerte de nuestro Jesús y de aborrecer su sacrificio, tenerlo en poco, así como lo hizo Israel, que aunque vieron, no creyeron. De manera irreverente. Apurémonos porque tengo que hacer. Hoy día hay cena del Señor, ojalá la hagan súper cortita porque yo tengo cosas que hacer. Eso es irreverencia, hermano. Porque cuando celebramos la cena del Señor o cuando celebramos el culto los días domingos, ese tiempo es del Señor, de Él, completamente de Él. Yo no puedo estar aquí y pensando en que tengo que ir a cocinar, en que qué voy a hacer de almuerzo, es que los niños, es que la guagua. No, hermano. Se trata de Él. Este tiempo se trata para el Señor Jesús. Se trata de entregar este tiempo para Él, para nuestro Señor. Entonces eso lo hace de una forma, eso lo hace irreverente. Tanto el servicio como la Santa Cena de la que está hablando acá Pablo. 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto nos llama a tener un corazón humilde, nos dice que debemos tener un corazón puro ante los ojos del Señor, limpiarnos de la vieja levadura, porque ahora somos una nueva masa, somos nuevas criaturas. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso comienza y dice, no es buena vuestra jactancia. No es bueno que nos jactemos ante el Señor. Limpiémonos. Cada día, hermano, limpiémonos. Para que el día domingo que estemos en este lugar podamos ser un sacrificio agradable ante los ojos de Dios. No un olor nauseabundo que Él no quiera. Después continuamos en el 11:28, por tanto, pruébese, dice acá, cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Se mandó un mensaje, ¿cierto?, para que nos preparáramos para este día. Si bien, hermanos, somos pecadores, yo creo que hoy día nos levantamos y algo hicimos que fue un pecado, o pecamos por omisión, ¿cierto?, por dejar de hacer algo. Pero acá la palabra dice, pruébate, pruébate a ti mismo y come del pan y bebe de la copa. Limpiamos nuestra vida, limpiamos nuestro espíritu, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Podemos hacerlo ahora, hermano. Antes de tomar la cena, podemos pedirle perdón al Señor. Podemos, en una oración, confesar nuestro pecado, decirle al Señor que nos perdone porque obramos mal o hicimos tal y tal cosa mal y que nos permita tomar la cena de Él. Porque eso es, hermano. Después que tomamos la cena, vamos a pecar igual. Vamos a seguir en lo mismo. No me refiero a que pequemos porque queramos, sino que siempre va a estar la tentación y vamos a pecar. Pero acá cuando habla de tomar la cena indignamente, habla de eso, hermano. Habla de no darle el verdadero sentido a lo que es la cena del Señor. Porque acá los corintios llegaban, comamos, bebamos, embriaguémonos, y el que alcanzó, alcanzó, y el que no, se muere de hambre nomás, no es problema mío. Cuando la comunión de los santos es completamente distinta. Es dar, ¿cierto? Es preocuparse por el otro. Y si queda, para mí. Pero lo primero es dar, compartir. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin examinarse, sin hacer diferencia, sin juzgarnos. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta palabra juicio es crima, la palabra crima del griego, y habla de una sentencia o una condenación. Después agrega acá, hermano, que muchos, dice que incluso algunos hermanos duermen, o sea, murieron antes de tiempo, no era su tiempo, pero el Señor prefirió llevárselo. ¿Por qué? Porque se estaban desviando. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados de entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Por consecuencia de lo anterior, por ser personas irreverentes ante las cosas de Dios. Por lo cual dice, hay muchos enfermos. ¿Por lo cual qué? Por ser irreverentes, muchos enfermos, debilitados. Muchos duermen también. Si pues nos examinásemos, dice acá Pablo, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Si nos examinamos nuestro interior, si hacemos ese autoexamen, ¿cierto? Y vemos qué es lo que está fallando en nuestra vida, en qué le estamos fallando al Señor, en qué le estamos fallando a nuestros seres queridos también. Esta palabra también habla de reflexionar, hermano, examinarse, de apagar la tele, de apagar el celular, de apagar la radio, apagar todo y sentarse ahí en la pieza y analizar su vida. ¿Qué estoy haciendo mal?
No pensar en qué va a hacer de almuerzo, que tiene que ir al centro. No, examinarse a sí mismo. ¿Cómo estoy llevando mi vida cristiana? ¿Cómo estoy siendo como esposo? ¿Cómo estoy siendo como padre? ¿Cómo estoy siendo como hijo? ¿Estoy honrando a mi madre y a mi padre? No, porque es muy odioso. La Escritura dice claramente que debemos honrarlos. Honrarlos. No dice honralo si es buena gente, honralo si es amable, honralo si es bueno. No, honralo. Sea como sea, debemos honrarlo. Y a esa gente que honra a sus padres les va bien, hermano, porque es un mandamiento y es con promesa. Mandamiento con promesa. ¿Qué mejor? Para que te vaya bien, dice, honra a tus padres y te irá bien todos los días de tu vida. Entonces probémonos a nosotros mismos, para que no comamos juicio, condenación. Y esto habla de un justo castigo, hermano, porque el pecado tiene que llevar castigo. Por lo cual, por consecuencia de lo anterior, muchos enfermos, muchos duermen. Entonces, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque ya estaríamos confesando nuestro pecado. Tendríamos nuestro corazón dispuesto ante el Señor. Esta palabra juzgado acá habla de un castigo, habla del pago de la acción cometida. No habla de un castigo eterno, porque eso lo dice después. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Se fijan? Dios nos castiga por el pecado. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros condenados. Y esto está implícito porque dice condenados con el mundo. Entonces esa condena habla de la condena eterna, del infierno. Por eso muchos duermen. Por eso algunos están enfermos y después se mueren. El pecado enferma a las personas, hermano. El pecado enferma la carne. Tenemos el ejemplo de David, siempre lo decimos, ¿cierto? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, se puso flaquito, se enfermó David. ¿Por qué? Porque tenía pecado en su interior que no había confesado, hermano. Porque le daba vergüenza a lo mejor. Pero eso no debe estar en nosotros. El Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, con calma, en orden. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y ahí termina Pablo de explicarle a estas personas. Ahora, la cena del Señor es para cristianos, ¿cierto? Para personas cristianas, para personas que han conocido, para personas que han reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y quiero insistir en esto, hermano, que cuando dice que debemos preparar nuestro corazón para recibir la cena del Señor, se refiere a eso, básicamente, de limpiar nuestro pecado de nosotros, de limpiar esa falta que está en nosotros y de venir a este lugar y reconocerlo ante los ojos del Señor. Reconocerle a nuestro Dios de que somos pecadores, que hemos fallado y que nos ayude. Porque siempre se pregunta, hermano, que si puedo tomar o no la cena del Señor, si algo impide que yo haga eso. Y lo impide eso, ser irreverentes. No arrepentirte de tu pecado. Eso impide tomar la cena del Señor. Limpiar nuestras manos, ¿cierto? Como leíamos también, de ira, de contiendas. Y darle el verdadero significado que esto tiene, hermano, la cena del Señor. Yo los quiero invitar, hermano, a que oremos en esta mañana, en esta tarde ya, y que le pidamos perdón al Señor. Pidámosle perdón, hermano. Yo tengo mucho de qué pedirle perdón a Dios. Yo sé que usted también, porque no somos seres perfectos. Somos seres que fallamos a diario, nos arrepentimos, volvemos a fallar, volvemos a pecar.
pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce las intenciones que hay en tu corazón. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos enseñas, Dios del cielo, que tu muerte, la muerte de tu Hijo, esa muerte preciosa anunciamos cuando hacemos esta cena, Padre, la cena del Señor, la Santa Cena, como quieran llamarle. Y en esta hora, mi Señor, queremos que tú, por medio de esa sangre de Jesucristo, nos laves y nos limpie de todo pecado, Señor. Esa sangre fue derramada para eso, Señor, para limpiarnos del pecado, para nada más. Esa sangre preciosa que aún sigue fresca, Padre, en la cruz. Esa sangre maravillosa que derramaste, mi Jesús amado. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos en esta hora, Dios. Pide perdón, hermano, al Señor en esta hora. De ahí desde tu corazón. Pide perdón a Dios por tus pecados, por tus faltas. Dios conoce tu corazón, hermano, y Él te perdonará. Perdónanos, Señor. Si alguno dice, Padre, que no tiene de qué pedir perdón, perdónalo por eso, Padre, porque siempre habrá algo en nuestra vida en lo cual te estaremos fallando. Pero tú conoces nuestro corazón, que es sincero ante ti, Padre, y cada día queremos cambiar, que cada día queremos esforzarnos por ser mejores personas, mejores cristianos, por vivir en amor, en armonía, por vivir como cristianos, Señor, como cristianos de bien. No ser cristianos chaqueteros, Señor, de día a domingo solamente, sino ser cristianos de vida, cristianos que cada día de nuestra vida sea un nuevo desafío para avanzar hacia el reino, para avanzar en nuestra vida cristiana. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza en esta hora, Padre. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias por el sacrificio de esa sangre preciosa que fue derramada. Rogamos, Padre, que cada día nos hagas crecer como iglesia, no en números, Señor, sino en espiritualidad. Que veamos el verdadero significado de llegar a este lugar, Señor, que es adorarte a ti. Que es la comunión de los santos, Señor, en reverencia a tu nombre, a tu palabra, a tu presencia, mi Señor. Que no seamos como la iglesia de Corintios, que estaban desviados, que era una iglesia carnal. Era una iglesia que no miraba el uno por el otro, sino que miraban por sí mismos, egocéntrica, Señor. No queremos ser esa iglesia. Todo lo contrario, una iglesia llena de amor, preocupada el uno por el otro. Una iglesia dadivosa, Padre, que pueda ayudar a su prójimo. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, Padre, esta tarde. Te adoramos a ti, Dios. Y te damos gracias por esta palabra. Ahora vamos a proceder a la cena, Señor, a anunciar la muerte de tu Hijo Jesús por medio de esta Santa Cena, Padre, que ya hemos limpiado nuestro corazón, ya hemos limpiado nuestra vida ante ti, mi Señor. Y tú nos has hecho dignos, Padre. Nos has hecho dignos para hacer todo lo que haremos ahora. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.